varios amigos, dentro de los que está Virgilio Almanzar, Luis Molina, me dicen que por qué no escribo mis memorias o hago mi autobiografía. Y le digo que realmente yo entiendo que alguien debe hacer su autobiografía o debe de ser merecedor de algún tipo de reconocimiento cuando pueden decir qué hicieron por su país. Y yo me pongo a revisar, hacer un programa 40 años, lo único que me dé satisfacción propia, eso no aporta nada a un país porque no se pudo cambiar nada. También me dicen que porque nosotros a veces criticamos la izquierda, porque esos jóvenes, compañeros míos de toda la vida, y que ellos no me pueden rebatir, saben muy bien que sus talentos lo hicieron ingresar a la ideología de izquierda o a los partidos de izquierda, porque eso era lo que estaba de moda. El que joven no es de izquierda no estaba de moda. Pero al cabo de los años, hoy, que me digan, ¿quién pudo mostrar un historial en favor de su país de izquierda? Si tú coges, Camaño no era de izquierda, enfrentó a los americanos. Manolo Tavares era del 14, su actividad fue antitrujillista. Él no tiene un historial de dirigente de partido de izquierda. Y eso hace que a veces tengamos diferencias con nuestros compañeros de vida. Virgilio Almanzar sí puede él decir, yo sí he hecho, porque en la vida hay el triunfo a través del éxito por una gestión correcta. Por ejemplo, en deportes, lo único que prima y que te dice tuviste éxito es ganar. Ganar es lo único. Tuviste éxito. En política, ganar unas elecciones, hacer un buen gobierno. Pero perder no tiene ni en deporte ni en política muchos resultados. Ahora, en medicina es el único, quizá también en derecho un poco, en que lo que se premia es la gestión. Yo hice lo que tenía que hacer, pero se murió el paciente, pero no por falta de hacer lo que tenía que hacer. Yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, ahí se premia la gestión. Tú dices, los derechos humanos son un éxito en República Dominicana. No en ninguna parte del mundo, son plenamente, porque somos a veces individualmente los primeros que los violamos. Si se estudia bien los derechos humanos, tú encuentras que hasta los individuos vivimos violándolos a diario. Es difícil hacer conciencia, educación en la escuela, en la vida, en la familia, en el país. Pero como es tan difícil, lo hemos centrado en el gobierno. Obligar a los gobiernos y a las autoridades a cumplir los derechos humanos. Solamente hay un cargo
en la administración pública que, sin decirlo, su función es defender los derechos humanos, que es el defensor público. No puede resolver el problema porque no tiene fuerza legal, que tiene un fiscal, pero por lo menos fija posiciones. Almanzar, Virgilio, tiene toda la vida trabajando en los derechos humanos, toda la vida y todos los días de su vida. Y nosotros hoy le hacemos la entrega a Virgilio de un pequeño reconocimiento por su trabajo de vida. Trabajo que, como decía, no se trata de una acción, un día que resolvió un problema a alguien haciendo un pronunciamiento, porque tampoco tiene fuerza pública ni tampoco poder político para resolver. Sencillamente la denuncia y la gestión. Y nosotros, cuando hay una persona que dedica su vida teniendo capacidad para negociar, para enriquecerse, para muchísimas cosas, sencillamente el deber cumplido, hizo y hace todo lo que tiene que hacer todos los días para cumplir y hacer cumplir las leyes y sobre todo esos mandamientos, porque la iglesia tiene sus mandamientos, pero la humanidad también tiene sus derechos humanos, que son unos mandamientos que son muchos que tenemos que cumplir. Virgilio ha cooperado para que este país ha vigilado, ha denunciado, ha gestionado, y gracias a Dios, dentro de todos los países, con todas las dificultades que tenemos, con todos los problemas económicos, nosotros podemos decir que hemos avanzado y que hay cosas que ya no se pueden echar para atrás. Ahora mismo se está discutiendo una ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Dice, pero ¿por qué tú no has hablado de eso? Sencillamente por una cosa. No somos partidarios del uso y abuso de la libertad de expresión. Hay cosas que no se pueden decir, ni se deben decir, porque hieren hasta lo más íntimo de uno. Aquí se dicen cosas por los medios que uno solo no lo puede repetir ni en privado. Ni decir, tú oíste lo que dijo fulano. Tenga o no razón. Si no era. Y, por otra parte, no hay ninguna ley que esté encaminada a coartar el derecho de expresión que me pueda a mí impedir decir una verdad. ¿Por qué? Porque estoy protegido por los derechos humanos, que me da la libertad de expresión, siempre que me ajuste, no a la ley de los países, sino a la ley natural. Tú no puedes, el derecho tuyo comienza donde termina el del otro. Y eso es lo que defienden los derechos humanos. Hoy, en el día de hoy, le entregamos a Virgilio Almanzar un pequeño reconocimiento de un guante de oro de la revista. Virgilio recibe hoy día 10, como cada día 10 nos visita, y quiero pedirte que nos cuente hoy día, cuáles son tus prioridades como representante de ese sector aquí en el país. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Primero decir que somos nosotros los que estamos en deuda con usted, porque usted también ha hecho el aporte que de una buena gestión. Por ejemplo, hoy toca la agropecuaria. ¿Quién ha aportado más información, más interés, a más propuestas, más planteamientos de la agropecuaria que usted, sin ser agrónomo? Pero una persona inquieta que sabe que esta es una de las debilidades
que tenemos en este país. Yo quiero recibir ese guante de oro a nombre del Comité Dominicano de Derechos Humanos, de todos sus compañeros, mis hermanos, mis amigos, mi todo, porque ahí está mi vida y a mi familia, que muchas veces se sacrifica porque uno tiene que buscar el trabajo, buscar dónde realizarse. Y ellos a veces cuentan con la ausencia de uno y he recibido el apoyo de toda mi familia. En algunos momentos no, pero ellos son muy sacrificados y han corrido peligro, hasta de muerte, mis hijos y mi esposa. Quiero hacerlo a nombre de todos, con toda la reiteración de que seguiremos haciendo esto. ¿Cuáles son las cosas ahora mismo? En el país nosotros tenemos una tarea que es fortalecer el Comité Dominicano de Derechos Humanos en todo el país. Tenemos ya la formación en todo el país, en todas las provincias, de equipos de derechos humanos, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos un proceso educativo con la gente, para que la gente se apropie, se empodere de sus derechos y pueda ellos mismos defenderlo. Porque nosotros no podemos estar en todo el país. Nosotros necesitamos muchos activistas que puedan reproducirse en todo el país para que ellos mismos sean los que dirijan y se empoderen y trabajen los derechos humanos. Y así podamos crecer nosotros y que sean vigilantes y que sean solidarios y que sean justos. Porque muchas veces nos fanatizamos con una cosa y no vemos la otra parte, y tenemos que ser justos siempre para poder llegar a la meta. Internacionalmente nosotros queremos decir lo siguiente: queremos solidarizarnos con la última petición del Papa fenecido Francisco, la paz en Gaza. Yo pienso que lo que está pasando hoy en Palestina es una vergüenza para la humanidad. Es algo que no se puede permitir y nosotros quedarnos callados. 22,000 familias han sido destruidas en Palestina. Palestina, que muchos llamados cristianos están de acuerdo con lo que está pasando en Palestina, a nombre del pueblo de Israel, que no es el pueblo de Israel que está en eso, es el sionismo, el grupo dominante, que el mismo pueblo acusa al presidente, el que está dirigiendo todo, a Netanyahu, de ser un dictador y ser un corrupto. Entonces, Palestina, donde Cristo nace, Cristo de nacimiento es palestino, en Belén de Nazaret, y muere en Palestina, en Jerusalén, que hoy Jerusalén es la capital de Israel, es hecho a la brava, como ellos dicen, a la mala, asesinando a todo el mundo, pero la capital de Israel era Tel Aviv, y Jerusalén es de Palestina. Y entonces la tierra donde Cristo nace y muere, Palestina, está hoy siendo destruido, un genocidio, y las Naciones Unidas ni ningún organismo internacional dicen nada. Israel ha sido condenado en las Naciones Unidas casi 40 veces y no ha pasado nada. No se ha tomado una sola medida coercitiva contra el Estado israelí, que fue impuesto ahí por Inglaterra, por Estados Unidos y por Francia. Y hoy con las armas norteamericanas, las armas inglesas, la francesa y de España también, y de toda Europa, están exterminando a un pueblo indefenso. No importa hospitales, no importa niños, no importa escuelas, no importa hasta grupos solidarios internacionales, como aquel grupo que fue a brindar comida y asesinaron a 9 de sus miembros. Grupos religiosos de las diferentes etnias del mundo, diferentes grupos étnicos, diferentes concepciones religiosas y de todo. Y Israel decide qué hacer. Israel no, el Estado israelí, el sionismo, que es la nueva faceta del fascismo israelí. Y nosotros queremos decir que queremos levantar nuestra voz, nuestro clamor, pidiendo paz en Palestina y que se respeten los pueblos. Dos pueblos que son hijos de un mismo padre. Dos hermanos se separan y pasa todo esto. Los derechos humanos, que fue el gran jalón, el gran salto de los derechos humanos en el mundo de la humanidad, de 1948, 10 de diciembre, nosotros pensamos que con esto podía la humanidad vivir en paz, pero ¿qué va? No fue más que una carta de buena intención. Trujillo la aceptó y siguió matando gente.
Luego, los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese no tiene protocolo facultativo. Nosotros la próxima vez vamos a explicar lo que es el protocolo facultativo y cómo en República Dominicana se usó, se implementó y se aprovechó el protocolo facultativo para lograr una condena al Estado Dominicano por una violación de derechos humanos. ¿Y de qué ha valido todo eso si hay un genocidio hoy enfrente de todo el mundo y hay un silencio cómplice de todos nosotros? Nosotros debemos alzar nuestra voz y decir, queremos paz, y el pueblo de Israel y el pueblo palestino tienen que darse un abrazo y sacar esos gobiernos que son dañinos, que lo que saben es destruir la humanidad por la ambición humana. Y nosotros, hoy, los activistas de derechos humanos, estamos apenados, adoloridos, podríamos decir, y nos sentimos frustrados en cierta manera ante la irresponsabilidad de las Naciones Unidas. Bien. No quiero colocarte en situaciones difíciles porque sabes bien que aunque no es oficial, es un propósito nuestro que un pequeño segmento de la revista sea una vocería del comité. Y quiero preguntarte, ¿cómo ustedes pueden manejar lo que es la ley, la Constitución y el respeto a una nación y a una soberanía que tenemos el derecho con el problema de las migraciones haitianas, que son seres humanos, pero que nosotros tenemos que hacer valer nuestra condición de país y que a veces nos quieren imponer situaciones que no estamos en condiciones de asumir porque tenemos los mismos problemas? Además, a nosotros no nos tratan bien cuando vamos a otros países como inmigrantes. Entonces, ¿cómo maneja el comité el tema haitiano aquí? Lo que debe regirnos a nosotros siempre es la justicia. Lo justo no siempre es legal, pero nosotros debemos incluirnos a la ley también, porque no podemos funcionar fuera de la ley. Y debemos tratar de que las leyes sean lo más justas posible. Nuestro país tiene sus normas, sus leyes, que deben ser respetadas porque es una decisión de República Dominicana. Y nosotros, como pueblo, hemos hecho mucho por Haití. Y el pueblo haitiano ha hecho mucho por el pueblo dominicano. Es el que trabaja la agropecuaria, la industria, la construcción. Pero nosotros tenemos nuestra forma de regirnos que debe ser respetada. Ahora, ¿qué ha pasado en Haití? Que los problemas que han causado las grandes naciones, ese problema de Haití es un problema de que Haití estaba en una dinámica constitucional y cada vez que elegían, por ejemplo, derrocaron 2 veces a Aristide. Y en Jean Bertrand Aristide ganó con el voto popular, pero no le era de agrado a los norteamericanos y lo derrocaban. Una vez lo derrocaron, lo sacaron del gobierno y lo mandaron para África del Sur. Y allá él después se puso a dar clases de teología en un idioma que se llama Zulú, que quiero decir que posiblemente Aristide sea el mayor políglota de la isla de Santo Domingo. Él y el padre Julín Acosta, que es de Cabral, que por cierto son muy amigos los dos, son 2 políglotas de los más grandes. Y esa normalización, entre comillas, que estaba tratando de hacer Haití, democrática, de elegir su propio presidente, fue transgredida, fue destruida, fue violada por esos derrocamientos que se hacen en Haití y que por la intervención de las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, ¿a quién le conviene ese caos? A los grupos de oligarcas haitianos que están haciendo de todo ahí. Y hoy es un problema prácticamente inviable y nos lo quieren, como dice el pueblo dominicano, soltándolo a nosotros, cuando son ellos los causantes de ese problema.
Ahora, nosotros sí pedimos, y estamos de acuerdo con las deportaciones, pero que se hagan entendiendo de que son seres humanos. Un caso, yo quiero decirlo, aquí hay un grupo de la Iglesia Católica que trabaja con los niños y la mamá canguro. Yo no conocía eso. Las mamás canguro son esas madres que tienen niños prematuros, que tienen que tenerlo pegado. Y una mamá de esa fue apresada en Los Minas y dejaron su criatura sin nada. Y esa criatura posiblemente fallezca en cualquier momento, si ya no falleció. Y eso no debió haberse llevado. Eso hay que poner los manos por encima de la ley, lo justo primero. Bien. Después que se quiera que eso se restablezca, puede ser deportada, pero no así. Hay que revisar eso. Pienso que la intención de inmigración es la mejor, pero hay que tener cuidado con su aplicación. Bien. Acaba de anunciar la existencia de una organización que la iglesia, parece que tiene su origen en la iglesia, que es la Mamá Canguro. Y mucha gente no tiene la idea de lo que significa un hijo con problemas de nacimiento. La cantidad de mujeres que asumen esos hijos por un instinto maternal increíble, que dedican su vida entera al cuidado de sus hijos, al igual que hay una clase animal que tiene una bolsa en su vientre que lleva siempre su cría en esa bolsa, que es el canguro. Por eso es la similitud. De eso luego con Virgilio vamos a hablar para darle asistencia a esas mamás que a veces se desbarata el matrimonio porque a veces los padres no entienden ese proceso. Se desbaratan las familias porque ellas asumen su muchacho. Vamos pues a darle la gracia a Virgilio, que acepte su guante de oro y nos vemos el próximo día 10. Muchísimas gracias.